Hola, muy buenos días, muy buenos días. Hoy vamos a hablar del inventario emocional. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo. Vamos a ver el inventario emocional desde las preguntas. Vamos a hablar de la emoción y las preguntas que necesitamos hacernos para ver con claridad, o mejor dicho, para profundizar un poco más en detalle mm, de dónde fluye una situación o una acción. Y vamos a comenzar. Le doy gracias a Ángeles por estar acá con nosotros en esta mañana y gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes, deseosos de participar de alguna manera, ya sea escuchando o bien um, participando cuando llegue su momento. Hablar de las emociones es hablar de una parte importante de nuestra vida, ya que somos nosotros los seres humanos, somos 100% emocionales. Las emociones fluyen de manera constante en nuestras vidas y tenemos que resolverlas. Algunas ya sabemos resolverlas por sí solas, otras no podemos resolverlas porque estamos atados a, a un sentimiento, a una emoción o a una memoria emocional que conocemos como la memoria de reacción. Hay muchas teorías acerca de las emociones, pero la mejor de las teorías es la inteligencia emocional, que es lo que nosotros trabajamos aquí. Y bueno, pues dentro de esta inteligencia emocional, pues no vamos a ver el niño interior, no vamos a ver las 5 heridas del alma, ni nada de esas cosas. Vamos a hablar de nuestras emociones. Y voy a trabajar con los síntomas de la ansiedad como ejemplo. Para esto voy a hacer aquí una pequeña pausa. Ujú. Bueno, pues vamos a trabajar con los síntomas de la preocupación. Son 11 síntomas o máscaras de la preocupación. Estamos hablando de la ansiedad, perdón, la ansiedad. Son 11 síntomas y el primer síntoma que tenemos aquí es la preocupación. Es un síntoma de la ansiedad. Ahora bien, si nosotros tenemos una exagerada preocupación, estamos trabajando con un síntoma. ¿Cómo poder eliminar el síntoma? Es lo que buscamos. Si entendemos que nuestra enfermedad es la ansiedad, entonces, y tenemos una preocupación crónica, exageramos en nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque no manejamos adecuadamente nuestras facultades mentales. Primero, porque la imaginación la dejamos que se vaya para donde ella quiere y no la dominamos. Luego, tenemos que las memorias son variadas, pero tenemos las memorias del pasado. Las memorias del pasado no duelen, no lastiman, no matan, no me hacen sentir nada. Pero, ¿qué es lo que me hace sentir? Cuando yo tengo un resentimiento en el pasado o una situación que no he resuelto en el pasado y me siento culpable, o bien hago culpable a alguna persona por algún acto negativo que hizo contra mí. Así que en el hecho de sentirse culpable y culpar a otros está el resentimiento. Así que de esta manera estas memorias
juegan un papel de muerte. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Les he comentado siempre que las memorias son como una fotografía. La memoria o el pasado es como una variedad de fotografías de eventos diferentes. Pero cuando tú agarras una fotografía, digamos, de cuando estuviste en la escuela o cuando eras adolescente y en alguna festividad te tomaste una foto con tus amigos, amigas, etcétera, otra foto con la familia, pero cuando tú ves la foto puedes llenarte de buenos recuerdos, pero también puedes reaccionar negativamente cuando veas a una persona que te lastimó o que tú lastimaste y te acuerdas de eso. Como puedes ver, el pasado no es el problema, sino el problema es lo que estás generando por causa de tu pasado. Es decir, no es el pasado el que te duele, sino tu manera de pensar, porque no has sanado esa memoria. Y cuando recuerdas a la persona que te hizo daño, te robó, te mintió o cualquier otra cosa que te haya hecho un daño físico o sexual, la recuerdas a esa persona y la odias o estás resentido con esa persona. Luego te encuentras con otra persona a la cual tú dañaste, ya sea físicamente, económicamente, emocionalmente o sexualmente, y te sientes avergonzado y sientes miedo por esa situación y te sientes culpable de ese acto porque todavía no has cerrado el ciclo de esas acciones. Entonces sufres, pero no existe la herida, no existe la herida y no existe tampoco un niño interior. Lo que existe son pensamientos infantiles deformados, son juicios infantiles deformados. Y lo que existe son cicatrices de las heridas, porque esas heridas cerraron, pero lo que te lastima es el recuerdo de ese momento. Lo que tú piensas hoy acerca del ayer, eso es lo que te lastima. Tú tienes cicatrices en el cuerpo. ¿Tendrás una que te acuerdes? Yo tengo una aquí en mi rodilla izquierda. Es una cicatriz grande donde pusieron 11 puntadas porque se abrió. Y esa me acuerdo perfectamente dónde me la hice. Habíamos salido de la escuela. Es más, no habíamos ido a la escuela. Nos fuimos a la playa, la escuela estaba a una cuadra de la playa. Y nos fuimos a la playa a vagar. Y decidimos entrar al mar. Y vimos una lancha cercana y dijimos, vamos allá a aquella lancha y de ahí nos tiramos clavados. Y llegamos a la lancha, pero era un niño y yo no sabía mm, echarme clavados. Así que me tiré y caí de rodillas en la arena. Y cuando caí de rodillas en la arena, me, me, se me enterró. No sé realmente qué fue. Si fue porque ahí en ese lugar había callos de hacha, había hachas. Y esas sacan la punta, como un hacha, sacan la punta. Y me rompió, sea lo que haya sido, me rompió aquí. Y mi sangrado era bastante abundante. Salimos del agua
y la sangre era mucha. Enfrente estaba un hotel y cruzamos la calle. Y un taxista, al ver la sangre y todo eso, me dijo, súbete, te voy a llevar al hospital. Y me llevó al hospital. Luego llamaron a mi madre, que estaba como a 2 cuadras del hospital. Y bueno, recuerdo bien todo eso por la cicatriz, lo que sucedió. Pero si en vez de eso hubiera sido por causa de un pleito o cualquier otra cosa, y si estuviera resentido con alguna persona, hablaría con enojo. Es que ese desgraciado hizo esto, hizo aquello, lo otro, con odio, con rencor. Y como puedes ver, eso no está en el pasado, está en el presente. Se despierta el resentimiento en tiempo y forma en el día de hoy. Por eso es la causa presente. Esa reacción es causa presente, no es causa del pasado, es causa presente. Esta acción es una memoria de reacción. Es una memoria de reacción. Al recordar eso, es una memoria de reacción que está unida aquí al instinto natural. Entonces reaccionamos con enojo, con coraje, con dolor emocional. Pero no es el pasado el que me mata o me da vida, sino son las memorias de reacción las que me hacen pensar mal del pasado o pensar bien del pasado, porque son dos tipos de reacciones o resentimientos, el resentimiento positivo y el resentimiento negativo. Ahora bien, el entender que nuestras facultades mentales son importantes para sanar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la primera facultad es la imaginación, cosa que tenemos que dominar para no exagerar en las cosas. 2, tenemos las memorias como segunda facultad mental. Como tercera facultad mental tenemos la inteligencia. Como cuarta facultad mental tenemos la voluntad. Y como quinta facultad mental tenemos la libre decisión. Hasta ahí 5 facultades mentales, pero la imaginación, la memoria y la inteligencia son importantísimas. Comprenderlas para poder sanar nuestras emociones. Tomamos en cuenta el instinto, pero no a las facultades mentales, que son poderes mentales que pueden ayudarnos a cambiar nuestro mundo interior y a recrearnos en una nueva forma de ser. El instinto es a quien yo tengo que dominar con mis facultades mentales. Es al instinto al que tengo que dominar, porque se ha salido de cauce, produciendo lo que entendemos como defectos de carácter o síntomas de un mal carácter o rasgos negativos de la personalidad. Ahora estamos viendo la ansiedad como enfermedad, no como una máscara, sino como enfermedad. La ansiedad es una energía neurótica, natural en el ser humano, importante para que el ser humano desarrolle distintas labores. Importante porque es una energía que está inmersa en el instinto natural, como el miedo.
que es otra energía que está en el instinto natural. La ansiedad y el miedo regularmente se manifiestan juntas. Pero primero, antes del miedo, está la ansiedad. Así que vamos comprendiendo, pues, este aspecto. Veamos el primer síntoma. El primer síntoma, la preocupación crónica. La preocupación crónica. Ángeles, léenos qué es la preocupación crónica, por favor. Muy bien, Víctor Javier. Preocupación crónica. La ansiedad puede darse a conocer a través de una preocupación incesante sobre la familia, la salud, las metas académicas o laborales, la situación económica, etc. Es probable que ante estas preocupaciones sintamos que nuestro estómago está en pleno centrifugado y que tengamos la sensación de que algo malo pasará, aunque desconocemos qué y por qué. ¿Me escucharon? Víctor Javier, ¿nos escucha? Sí, te Sí, escuchamos. bien claro. Ok. Bueno, aquí entendemos, y dice la parte última de la lectura, dice que sentimos como que algo malo tenía que pasar y no sabíamos qué y por qué. Esto era una acción de duda sobre una situación a futuro, pero no entendíamos qué, cuándo, qué, cuándo, por qué. No comprendíamos eso. La preocupación es un síntoma de la ansiedad. Es una máscara, es un síntoma de la ansiedad. Pero aquí habla de preocupación crónica, lo cual quiere decir que es una persona que durante muchos años ha estado practicando la preocupación excesiva. Toda preocupación debe tener un límite. Y la forma de poner un límite dentro de la preocupación es razonando. ¿Qué ganas con preocuparte? Si tú tienes preocupación por las deudas, preocupándote, ¿las resolverás? Si tú has resuelto preocupándote las deudas por deudas, dime, ¿cómo has resuelto el problema preocupándote exageradamente por una deuda? Porque si tú has resuelto el problema, dime cómo lo has hecho, porque yo me voy a preocupar mucho, 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 mucho para salir de mis deudas. Pero si la preocupación no me lleva más que a enfermarme, a estar neurótico, estar fuera de mí mismo, entonces, ¿por qué me preocupo? Aprender a poner límites a la preocupación es decir, hey, espérame, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Si tu mal no tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Vivamos un día a la vez, un momento a la vez. Preocupación por los hijos. Preocupación por... ¿Por qué estás preocupado? Preocupación por la inestabilidad económica del país. Preocupación porque le pueda pasar algo a los hijos. Es la preocupación por los hijos. Preocupación de que te abandone tu esposa o tu esposo.
Son preocupaciones que no tienen por qué estar ahí, que vienen de la inseguridad de la propia persona, y su inseguridad viene de su manera de pensar. Su forma de pensar está produciendo la enfermedad de la ansiedad. Bueno, digamos que ya tenemos aquí un síntoma. Encontramos la preocupación. ¿Cuál es tu máscara? Y dices, bueno, pues yo la preocupación. Bueno, la máscara de la preocupación. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a poner aquí en una hoja, ¿verdad? Ponemos inventario emocional. Y luego ponemos emoción, preocupación. Y luego, ¿cuáles son mis preocupaciones principales en la que mi mente se ocupa? Y luego empiezo a enumerar. 1, familia. 2, deudas. 3, la escuela de los hijos. 4, tengo miedo, tengo temor, me preocupa que un día se vaya mi esposa o me deje mi esposa o me sea infiel mi esposa. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos viendo, estamos haciendo un inventario de nuestras emociones, de nuestras, en base a la preocupación. Una vez que tengamos esa lista de nuestras preocupaciones que nos enferman, ahora vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la principal preocupación que me agobia la mayor parte del tiempo? Y sacamos de la lista la primera, que sea, no, pues las deudas económicas, ¿ok? Deudas económicas, ¿ok? Inseguridad económica. Muy bien. Ahora, veamos, cuando tú piensas en deudas, ¿por qué? ¿Cuáles son tus pensamientos que te llevan a exagerar tu preocupación en cuanto a las deudas se refiere? ¿Cuáles son tus pensamientos? Regularmente la mente catastrófica o nuestra mente torcida, nuestra forma infantil de pensar, pensamos que podemos perderlo todo en un instante, en un momento. Y esto nos pone ansioso, nos pone molestos. Y entonces eh, chocamos con la esposa, con los hijos, con los amigos o en el trabajo, porque traemos la ansiedad de cubrir nuestras deudas y queremos resolverlo lo más rápido posible. Pero hey, si adquiriste una deuda, esto significa que te empeñaste por un tiempo, futurizas exageradamente por el pago y tienes temor de no lograr tener el dinero para pagar esas deudas. Pero resulta que dentro del esquema de tu trabajo, lo que tú haces, tú estás endeudado de acuerdo a cierta capacidad
no endeudaste todo tu salario, sino cierta capacidad. Tienes que pensar acerca de eso. ¿Qué día tienes que pagar? ¿Cada mes, cada quincena, cada semana? ¿Cada cuánto tienes que pagar eso? Si es cada semana, puedo pagarla cada 15 días o cada mes. Y para esto voy a adelantar pagos para poder estar tranquilo hasta que llegue ese día. Y en ese día yo ya debo de haber reunido la cantidad para pagar los otros 15 días o el otro mes. O si no alcanzo a pagar totalmente el mes, pues pago los 15 días. Y más adelante, dentro de los 15 días, pago los otros 15 días. La cuestión aquí es que tengo que tener un enfoque financiero para tener dominio de mis emociones y que mis emociones no estén comprometidas a futuro. Hay circunstancias que no tomamos en cuenta algunas veces, circunstancias que están fuera de nuestras manos, como la enfermedad, como un accidente. Las deudas no van a parar, como los recibos de los servicios que tomamos, como el agua, el teléfono, la electricidad, no van a dejar de ser. Ellos van a seguir fluyendo. Pero nosotros tenemos que resolver temas como accidentes o enfermedades. Y tenemos que optar por hacer algo al respecto. Si no tenemos un colchón económico donde podamos respaldarnos o un seguro de vida o un seguro de salud, pues vamos a meternos en algún aprieto de alguna manera, porque no vamos a poder resolver ese dilema. Pero eso es circunstancial. No quiere decir que vas a estar enfermo siempre. Ahora bien, el asunto aquí es la fe. La fe en el inventario emocional es importantísimo, poner en práctica la fe. ¿Crees en un Dios? Qué bueno que creas en Dios. Pero tu fe tiene que ser de calidad. Si estás preocupado por las acciones financieras, ¿qué haces? Si hoy estoy en el día 24 y yo tengo que pagar el día 4 de mayo, yo no me voy a preocupar de aquí al 4 de mayo, ¿no? Tengo que quedarme en este día primero y vivir este día primero porque las cosas se van a ir resolviendo conforme vaya viniendo el tiempo. Y no tengo que adelantarme emocionalmente para ese momento. Si puedo cubrirlo, qué bueno, y si no puedo cubrirlo, pues ya veré qué hacer. Pero por el momento no me preocupo. ¿Qué hago? Me ocupo en hacer otras acciones. Porque el preocuparse exageradamente solamente nos lleva a enfermarnos físicamente, emocionalmente, y ya estamos enfermos espirituales. Entonces, necesito tomarlo con calma y vivir un día a la vez, solo por hoy. Que mi mente se quiere ir porque, ay, ¿qué va a pasar si esto? Mente catastrófica, cálmate.
Todo lo que tú dices es mentira, cálmate, no exageres. Mi Dios dice que por nada yo esté afanoso. Dice que tenga confianza en Él. Dice que yo ponga toda mi ansiedad en Él. Que me humille delante de su presencia y que Él me va a levantar cuando sea su tiempo. Tengo que darle oportunidad a Dios para que haga su trabajo en mi vida, pero para esto necesito ser paciente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Buscando el dominio de la preocupación. Pero es un síntoma. Necesitamos dominar la ansiedad. ¿Cómo vamos a dominar la ansiedad? Primero con ejercicios de respiración, porque los ejercicios de respiración son como tomarse una pastilla, un ansiolítico. Cuando estás muy preocupado, empiezas a hacer ejercicios de respiración profunda. Después de que haces tu ejercicio de respiración, haces un ejercicio de ubicación. ¿Qué día es hoy? Oh, pues hoy es jueves 24 de abril. Ah, bueno, hoy es jueves 24 de abril. Sí. ¿Cuándo vas a recibir dinero para pagar? El día último, el día primero. Ah, bueno, entonces, no te preocupes. Respira profundo, tranquilízatelo, tómalo con calma. Y por hoy, dedícate a hacer tu quehacer. Haz tu trabajo, ve a donde tienes que ir. Pero recuerda esto, cuando venga a ti la exagerada preocupación, le decimos, hey, tranquilízate, que la he puesto en manos de Dios. Solo por hoy. No voy a tener el afán de cubrir toda la deuda, o parte de la deuda. Entonces, tengo que dejar de preocuparme exageradamente. Y entonces me digo a mí mismo, ¿cuánto vas a ganar preocupándote el día de hoy? Exageradamente, nada, no gano nada más que enfermedad. Entonces, si ganas enfermedad, si te produces enfermedad preocupándote, ¿por qué te preocupas? Porque le abres la puerta a las preocupaciones. Si estás preocupado por la familia exageradamente, porque tienes miedo a que mueran, porque tienes miedo a que les pase un accidente, porque tienes miedo que andan en la calle y puedan mal aconsejarlos, y porque tienes, ok, ¿qué pasó? Ese miedo te genera ansiedad. Es otra máscara, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué estás pensando así? Porque tienes una mentalidad catastrófica, porque eres una dependiente emocional, porque quieres controlar las circunstancias que no puedes controlar, porque estás jugando el papel a ser Dios cuando tú no eres Dios. Así que anda, respira profundamente, haz una oración, busca a Dios a través de la oración y la meditación. Haz una oración, tómalo con calma, vive y deja vivir, suéltalos, déjalos. Que Dios haga la obra. Debemos habitar confiados en Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo del inventario? Una reflexión.
Y esa reflexión nos tiene que calmar esa ansiedad. Nos tiene que calmar esa ansiedad. El ejercicio de ubicación de decir, estoy aquí en el día tal, son tales horas, estoy en casa, ¿verdad? Tengo algunas cosas que hacer más adelante, pero eso las haré cuando llegue el tiempo y la forma de hacerlo. Lo voy a hacer. Pero por lo pronto, tengo que estar en tranquilidad, en serenidad y terminar las cosas que yo tengo que hacer aquí. Porque si no, la preocupación y el miedo van a terminar por cansarme y la ansiedad me va a llevar a un sueño. El miedo y la ansiedad me van a detener porque no estoy cansado por lavar los platos o por barrer, sino estoy cansado por pensar de la forma en que pienso. Y se ha vuelto un cansancio crónico, otra máscara de la enfermedad, otro síntoma de la enfermedad. Por eso, aprender a entender la causa. Y la causa de la ansiedad, la enfermedad es la ansiedad, pero la ansiedad es un síntoma al mismo tiempo. Como el alcoholismo es un síntoma, la ansiedad es un síntoma, pero ¿cuál es la causa de la enfermedad? Nuestra forma catastrófica de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero también tenemos que aprender a desaprender lo que, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a estar preocupados y a estar temerosos. Eso hemos aprendido. Pues tenemos que desaprender esas partes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ocupándonos en el inventario diario, el 10º paso de recuperación. Nos vamos a ocupar en él para detectar, admitir y corregir. Detectamos una emoción. Una emoción es tan solo un síntoma de la enfermedad. ¿Qué produjo esa emoción? ¿Cuál fue la primera causa de esa emoción? Aquí y ahora, en tiempo presente, mi forma de pensar o el aprendizaje que tuve y se ha convertido en una memoria de reacción. Y tengo que aprender a reaccionar diferente. Y para eso necesito detallar o hacer un plan. Entonces decimos, emoción, preocupación, miedo. Okay. Vamos a ver, preocupación, miedo, ansiedad, preocupación y miedo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos liberarnos de la ansiedad, la preocupación y el miedo? La preocupación produce ansiedad y miedo. Y el miedo produce más preocupación y genera más ansiedad. Y puede llegar a lo que entendemos como ataque de pánico, si no sabemos controlarlo. Ahora bien, ¿pero qué produjo eso realmente? Cada uno de estos factores genera más problemas, pero porque la ansiedad no es la raíz. ¿Qué motivó a la ansiedad a salirse de control? Nuestra manera destructiva de pensar, nuestra manera negativa de pensar. ¿Por qué? Porque no tenemos un autoconcepto claro de nosotros mismos, intrapersonal. No tenemos un concepto claro de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Así que hagamos
el inventario de dónde vienen esos pensamientos. Para eso necesito estar tranquilo. Cuando hago el inventario emocional y digo, bueno, hoy reaccioné con preocupación, con miedo, ansiedad. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál preocupación? ¿En qué te ocupas preocupándote? ¿Cuál es el tema de tu mente? El esposo, la esposa, los hijos, la economía. ¿Cuál es la preocupación? Ese pensamiento que exageras, ese pensamiento que no tienes dominio de él y que le agregas con tu imaginación, usando la inteligencia de manera negativa y usando los recuerdos de manera negativa. Era como usar la inteligencia como una leña, los recuerdos como leña, a un fuego que no para. Había que sanar nuestra manera de pensar acerca del pasado y habría que cambiar nuestra manera de reaccionar. ¿Cómo me gustaría reaccionar? ¿O cómo debo de reaccionar con respecto a la preocupación? Debo de estar preocupada o preocupado, pero con un límite. ¿Cuánto me voy a ocupar en pensar en los hijos? Nada más que 5 minutos y ya. De ahí todas las cosas se las pongo a Dios, porque si exagero la preocupación, no voy a hacer más que enfermarme y no quiero enfermarme. Así es que 5 minutos se los dejo a Dios. Pero la idea es obsesiva y es una acción compulsiva. Entonces, ¿qué voy a hacer con la obsesión? Cuando venga de nuevo la idea por estos 5 minutos, o por estos 10 minutos, o por esta media hora, o por esta hora, no me voy a preocupar por ellos. Sé que están bien. Y tengo que estar peleando mi estabilidad hasta que logre vencer ese temor y hasta que mi subconsciente acepte esa realidad, que he decidido no preocuparme exageradamente de las cosas. Cuando repito este ejercicio mental una y otra vez, cuando pongo de mi parte a Dios, cuando me apoyo en esa palanca que puede mover todas mis emociones, en ese punto de apoyo que puede mover todas mis emociones. El punto de apoyo es Dios. Y la palanca es mi manera de razonar el día de hoy, la que va a mover mis emociones, la que va a girar, cambiar, va a virar hacia otra parte la emoción. Le vamos a dar una respuesta, le vamos a dar una salida. Entonces, dejamos, por nuestra respiración baja la ansiedad, por nuestros pensamientos se estabiliza la ansiedad y vuelve a su curso. Si llega el miedo, lo mismo hacemos. ¿Qué vamos a hacer con el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Depende del miedo, se va a trabajar un pensamiento. Y vamos a buscar controlar ese temor con un pensamiento contrario.
Cuando buscamos controlar el miedo con un pensamiento contrario, se nos va a venir la idea. Pero es la mente catastrófica que le hemos estado permitiendo poder en nuestras vidas para enfermarnos. Hemos generado nuestra propia enfermedad por ignorancia personal, por no conocernos, por no conocer nuestras emociones ni nuestras facultades mentales y mucho menos cómo funciona el instinto. Pero cuando vamos entendiendo cómo nosotros somos, cómo funcionamos los seres humanos, podemos cambiar esos aspectos. Y si ciertamente la mente es poderosa para enfermar, también la mente es poderosa para dar salud, pero soy yo el que tiene que cambiarle el switch a la mente. Si la mente me enfermó, el dominio de mis facultades mentales y mis emociones, a través de mis pensamientos, de mi nueva manera de razonar, va a cambiar esos switch. Y entonces voy a atraer salud a mi vida, estabilidad emocional. Por eso es importante el inventario emocional. Es importante comprenderlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Cuando llevamos nuestro inventario con una persona que ha resuelto algunas situaciones en su vida, pero regularmente las condiciones de otras vidas no son nuestras condiciones. Y como las condiciones de otras vidas no son nuestras condiciones, es muy posible que los ejercicios que nos digan que hagamos no nos den el resultado que buscamos o no tengamos la misma efectividad que ellos tuvieron, porque ellos quizás pudieron dominar más rápido, pero en nosotros está la obstrucción de nuestra falta de fe, de nuestra falta de perseverancia y disciplina para afirmar un pensamiento nuevo contra un pensamiento antiguo, viejo, que nos enferma, que destruye nuestra salud mental. Cuando aprendemos a pensar, estamos nosotros desarrollando sano juicio. Estamos aprendiendo a ser inteligentes emocionalmente. ¿Cómo voy a reaccionar la próxima vez? ¿Cómo quiero reaccionar la próxima vez? La próxima vez quiero reaccionar en paz, sin exagerar la preocupación, pese a lo que mi mente loca y enferma diga. Porque mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos están enfermos de mucho tiempo y engañan a mi mente. Y como le hago caso a los pensamientos desequilibrados, pues desequilibra todo mi sistema emocional, físico, espiritual. Así que tengo que darle poder al espíritu. Tengo que darle poder al pensamiento. Vamos a darle una nueva información. Y empezamos. Nos vamos a proponer que la próxima vez quiero reaccionar con tranquilidad y sin preocupación y sin miedo. Quiero reaccionar de esa manera. Y le digo a mi mente, quiero reaccionar con tranquilidad, sin miedo y sin preocupación exagerada. No quiero exagerar las cosas porque no quiero enfermar.
Si estoy enfermo, quiero sanar. Nos proponemos hacer eso. Y resulta que vuelve otra vez. Y ahí está el pensamiento otra vez. Oye, ya te habías olvidado de tus deudas, ¿no? Pero acuérdate que tus deudas, oye, ya te habías olvidado de tus hijos, pero tus hijos, mira, fíjate que les puede pasar esto, puede pasar, es que mira, las cosas son así. No, 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 no. Alto. Las deudas están ahí, van a seguir estando ahí. Y se pagarán conforme se vaya, como se vaya avanzando durante el tiempo. Todavía no es tiempo de pagar, tampoco es tiempo de preocuparse. Tranquilo. Es ocuparse en eso, pero no preocuparse. El problema algunas veces es el autosabotaje. ¿Por qué? Porque estás ahorrando para pagar tu deuda y de pronto te resulta fácil tomarlo porque crees que lo vas a reponer y te saboteas. Y te produces más ansiedad y más preocupación. Porque te autosaboteas. Te robas a ti mismo. Todas las deudas generan problemas emocionales. ¿Por qué? Porque cuando adquirimos una deuda, estamos comprometiendo nuestro futuro emocional. Podemos vivir en un momento una realidad. A través de esa deuda se cumplió un sueño, entre comillas. Pero ahora, si no sabes controlar tus ansiedades, tus temores, tus preocupaciones, entonces vas a enfermar. Bueno, hacemos el inventario emocional y vamos a resolver el asunto. Hemos dicho que la forma de resolverlo es buscar, entender que uno, la mente catastrófica es mentirosa y engañosa y perversa. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y tengo que cambiar esa idea perversa y malvada por una idea bondadosa, buena, amorosa, por poder, para dominar el temor y la ansiedad, la preocupación. Y para esto necesito un pensamiento contrario y puesta la fe en Dios. Y tengo que practicar mi fe. Tercer paso. Así que hacemos el inventario y planeamos que vamos a reaccionar en manera diferente. ¿Cómo deseo reaccionar en el futuro con respecto al miedo, a la ansiedad y a la preocupación? Y escribo ahí, quiero reaccionar así. ¿Ok? Muy bien. Ya tienes una visión. Ahora vas a tener que cumplirla. Día a día vas a estar pendiente de esas tres cosas y vas a tener que aprender a dominar tu ansiedad con la respiración, con ejercicios de ubicación y cambio de pensamiento. Esa es la táctica que necesitamos para sanar emocionalmente en todas las emociones. Pero tenemos que comprender que la raíz de todas nuestras broncas es la mala gestión emocional. Y la mala gestión emocional indica que no tenemos sano juicio, lo cual significa que nuestros pensamientos no son correctos. Nuestra manera de pensar no es correcta. Por eso necesitamos aprender a pensar correctamente para corregir nuestro asunto. Bueno, estamos hablando de las emociones
Estamos hablando de inventario emocional. ¡Qué maravilla! Los que hemos estado trabajando con este inventario y que por la gracia de Dios hemos logrado tener estabilidad en nuestras emociones, las más difíciles, como la ansiedad, la ira, la preocupación, la depresión, que es un síntoma también. Y le vamos a pedir a la compañera Ángeles que nos lea solamente el encabezado de los 10 síntomas restantes o 10 máscaras de la enfermedad de la ansiedad. ¿Quieres leerlas pausadamente, por favor, Ángeles? Claro que sí, señor. La primera, la preocupación crónica. La segunda, miedos y fobias. Tercera, ansiedad por la actuación. Cuarta, ansiedad por hablar en público. Quinta, fobia social. Sexta, ataques de pánico. Séptima, agorafobia. Octava, obsesión y compulsión. Novena, trastorno de estrés postraumático. Y décima, preocupación por el aspecto físico. Trastorno disfórmico corporal. 11ª, preocupación por la salud, hipocondria. Hasta ahí. Son las 11 máscaras. Víctor Javier, no te escuchamos. Gracias. Como podemos ver, estas 11 máscaras son síntomas de la enfermedad. Como síntomas, cada síntoma es como una llaga de la misma enfermedad. Cada síntoma es como una llaga de la misma enfermedad. ¿Qué está causando esas llagas? Está causando un virus. ¿Cuál virus? Tu mala manera de pensar, tu mal juicio, la falta de dominio de los pensamientos, de redireccionar el pensamiento para transformar la emoción. Una cosa va llevando a la otra. Aquí encontramos, por ejemplo, las fobias, los temores, las fobias. Hay una diversidad, un mundo de fobias o miedos. Miedos a los ratones. Es muy común, ¿no? Miedos a los perros. Miedos a los gatos. Miedos a los insectos. Miedos a las ranas. Miedos a los espacios abiertos. Miedos a los espacios cerrados. Esas son fobias. Y toda persona que tiene una fobia es manifestación de su enfermedad. ¿Por qué la persona genera una fobia determinada o varias fobias determinadas? Porque no encuentra la respuesta a su problema. No encuentra la respuesta a su problema. Una persona puede tener una acción neurótica de una limpieza profunda constantemente dentro de su casa, porque es lo que realmente necesita en su interior.
una limpieza espiritual. Pero no se da cuenta de eso. Y tiene miedo a la muerte o miedo a enfermarse. Cuando ese propio miedo, ese temor exagerado, esa obsesión, lo está enfermando. Tiene una inseguridad interior. Está enfermo por su mala manera de pensar. En el segundo paso, nosotros llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Solamente Dios podía devolvernos un sano juicio. El tercer paso lo tomamos muy en serio. ¿Por qué? Porque queríamos tener una fe que transforme, que obre, que nos haga cambiar, que sane nuestras emociones. Una fe. Sin fe no podemos sanar. Necesitamos de la mano de Dios, gústenos o no nos guste. Tercer paso. Estuvimos dispuestos a dejar nuestra manera de pensar por un lado, nuestras creencias por un lado, para adquirir las nuevas ideas que el programa nos está dando. Aquí presentamos 11 llagas de la enfermedad que se producen cuando no la estamos tratando, no estamos tratando la causa principal. Por eso, muchas veces, aunque sea padrine o sea madrine, como ellos no son profesionales, no van a poder ayudarles. Van a ayudarles hasta donde ellos pudieron. Pero ellos mismos están sujetos a una variedad de problemas o situaciones que no han resuelto. Es por eso que cada persona necesita una respuesta particular. Una respuesta particular. Siempre dejando de huir de la realidad, sino enfrentarse a la realidad. Pero con nuevas herramientas. Nuevas herramientas en formas de pensar, valor para hacer, valor para actuar, conforme a la nueva forma de pensar. El paso 11 lo dice claramente. Es necesario conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y también es necesario entender que yo no tengo el poder para obedecer a Dios, que necesito lograr el poder para obedecer a Dios. La única forma de obtener poder para obedecer a Dios es teniendo una fe genuina. O sea, una fe, una confianza completa en que Dios hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me pide para lograr tener el dominio propio. Porque el dominio propio es un fruto espiritual. Lo cual quiere decir que como fruto tengo que trabajar como el árbol trabaja a través de la savia y logra tener un fruto, florece y luego logra tener un fruto. Así nosotros, en base a nuestro esfuerzo personal y a nuestro crecimiento,
lograremos tener el fruto del dominio propio sobre nuestras emociones. Pero tenemos que usar la estrategia de cambiar el pensamiento. Un pensamiento de ansiedad por un pensamiento de paz. Por eso me repito muchas veces, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y perseverar en Dios significa aprender a pensar como Dios piensa. Y Dios quiere que piense yo como Él. Por eso dice, no te enojes. Te puedes molestar, pero no te enojes. No te enfurezcas, no pierdas los estribos. ¿Sí? Hey, no tengas enemigos. De aquí para allá no tengas enemigos. De aquí para allá. Para el frente. No tengas enemigos. No provoques enemigos. Sí, amable, sé cortés. Si alguien te necesita, apóyalo. Entonces, tenemos que trabajar esos aspectos en nuestras vidas. El perdón, la misericordia. El perdón, la misericordia. Porque estos son actitudes amorosas que echan afuera el temor. ¿Por qué? Porque estoy perseverando en el pensamiento de Dios. Dios dijo que no quiere que yo tenga enemigos. Y el primer enemigo regularmente es uno, con su mente catastrófica o su manera de procrastinar siempre la agenda para no hacerlo espiritual, pero sí hacerlo carnal. Inventario emocional es la clave para crecer en inteligencia emocional. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Víctor Javier. Son las 11:14. 10:14 allá, perdón, 9:14 allá, ¿cierto? No te escuchamos, Víctor Javier. Tienes cerrado el micrófono. Bien, vamos a pasar al siguiente segmento. Ya acabamos aquí, vamos a pasar al siguiente segmento y en este segmento nos vas a compartir tu impresión o tus emociones o sentimientos o que tú tengas. También, si tienes alguna duda, puedes plantearla y trataremos de darle respuesta a esa duda. Bueno, por lo pronto, vamos a cerrar la grabación.